Este es el octavo y último capítulo de una serie enfocada en la música, su historia y su relación con la sociedad. En los 2000 el mundo era raro. Muchos pensaban que el mundo se iba a acabar, como que estaba todo este tema del Y2K y todos estábamos como en un mood apocalíptico, como que sentíamos que todo era crisis. Eso explica por qué en los 2000 nos enloquecimos con la música. Acompáñenme a viajar en el tiempo. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y el primer CD que me compré con mi dinero fue Welcome to the Black Parade. Soy Camila Rincón y Glee es mi serie favorita de todos los tiempos. Bueno, en los 2000 tenemos una variedad de música impresionante. Me gustaría empezar por América Latina, que mal que bien pues es la región donde estamos. Y digamos que a principios de este nuevo milenio se popularizó un género que marcaría el rumbo de gran parte de la música que se produce hoy en día, que es el reggaetón. Originado a partir del dancehall, el reggae jamaiquino, que muchos migrantes residentes en Panamá, no me pregunten por qué había tanto jamaiquino en Panamá, pero el punto es que se fueron un montón, empezaron a producir muchísima música jamaiquina y como las islas del Caribe son como un ecosistema, pues todo esto se empezó a regar por todas las islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Dominicana. Y esto, unido al incipiente hip hop en español que comenzaba a producirse en Puerto Rico, se empezó a mezclar y pues generó un género tropical transgresor que se hizo famoso sobre todo por utilizar un lenguaje explícito sobre ritmos musicales de percusión bastante marcada. Esta fusión cultural ha hecho que surja una polémica en torno al lugar de origen del reggaetón, pues aunque geográficamente donde más artistas de una primera ola surgirían sería en Puerto Rico, los jamaiquinos muchas veces son considerados como los verdaderos padres de este género musical, que en sus inicios se conocía como underground porque, al igual que como sucedía con el hip hop, el reggae en español se movía mucho en fiestas de estas de barrio, entonces como que se repartían cassettes y ya más adelante CDs de reggaetón de algunos remix. Estas cintas de garaje se conocían como playeros, en parte pues porque esto lo inició un señor llamado DJ Playero, quien produjo mixtapes donde colaboraban varios artistas que se convertirían en representantes del género, como por ejemplo Daddy Yankee. En este momento el reggaetón todavía no sonaba con estos beats de pum, tutun, tun, tun, que digamos que nos permiten identificar el género a 42 kilómetros de distancia, pero ya empezaba a convertirse en un género que ayudaría a definir la identidad cultural urbana del Caribe. Otras recopilaciones que lanzaron al reggaetón al estrellato eran las de The Noise, que eran otro grupo también de personas que hacían de este tipo de música, donde lanzarían su carrera artistas como Ivy Queen e importantes productores para el género como DJ Nelson. ¿Tú has visto el video donde Dave Grohl se encuentra con el reggaetón? Como que Dave Grohl es el cantante de Foo Fighters, previamente baterista de Nirvana, y lo que él estaba buscando como nuevo ritmo para sus canciones, entonces empezó a experimentar un poco y empezó ese ritmo que tú ahorita hiciste, no sé cómo hacerlo, el que tú hiciste ahorita. Y sí, pues él terminó súper emocionado, le llegó a la banda como, miren esto que me acabo de inventar. Fue como a donde su manager y el manager fue como, mira, es que esto ya existe y se llama el reggaetón. Entonces fue cuando Dave Grohl como que no tenía ni idea. Entonces me pareció súper chistoso cuando el man no tenía ni idea que era el reggaetón y lo descubrió pensando que él mismo lo había descubierto. Estoy por mencionar 1.000.000 de nombres que la gente de nuestra generación escuchó 1000 veces, pero que nunca nadie ha sabido quién eran. Por ejemplo, Looney Tunes. O sea, de hecho son dos personas, Looney y Tunes. Porque no recuerdo en cuál canción era que sonaba como Looney Tunes y Noriega. O sea, yo haciendo esta investigación de verdad que siento que tenía como síndrome postraumático. Bueno, todos esos nombres que no eran el nombre del artista, como Daddy Yankee o ese tipo de cosas, como que eran los productores que trabajaban detrás. Y esto era una característica muy del reggaetón porque buscaban reconocer realmente el trabajo de estas personas, porque muchos de ellos ni siquiera habían empezado realmente como productores, sino que eran DJs de reggaetón o de hip hop en español. Entonces era como una forma como de rendirles tributo a eso. Looney Tunes, particularmente, fueron los productores que permitieron la internacionalización a gran escala del reggaetón, porque ellos fueron los que produjeron artistas como Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Héctor y Tito, Nicky Jam, Plan B, Zion y Lennox, o sea, mejor dicho,
pues ¿qué te digo yo, no? Sin embargo, todo esto cambió cuando en el año 2003 Don Omar, que también es puertorriqueño, lanza su álbum The Last Don, que se convertiría en el primer trabajo musical del género en ganar un disco de platino, vendiendo más de 500,000 copias solo en Estados Unidos. Con el paso de los años, pues el reggaetón conquistó el mundo y ha ido cambiando y evolucionando y mezclándose sonoramente con otras cosas como la electrónica y el pop principalmente. Y es lo que nos ha venido a dar muchos años después el trap. Y hoy el reggaetón es casi que imprescindible para las fiestas, para reuniones sociales, para la vida cotidiana. Yo creo que especialmente aquí en Colombia el reggaetón es el género más popular hoy en día. Pero mira que curiosamente en Colombia o sea, a pesar de que tenemos como sitios como Medellín, que es como una especie como de meca para el género musical, es de los pocos países donde aún, por ejemplo, se hacen conciertos de salsa. Hay otros países de América Latina donde esto ya no sucede porque ese ha sido el espacio que ha conquistado el reggaetón. El del espacio de la música bailable. De hecho, Colombia es de los pocos países donde eso no ha sucedido, pero es que ha sido una colonización impresionante. Yo siento que todavía le dan, especialmente los rockeros o los adultos mayores, le dan muy duro al reggaetón, diciendo que esas letras son terribles y que esa música de los jóvenes que hoy escuchan es terrible, pero pues como ya hemos venido viendo en todas las décadas, siempre pasa con los géneros nuevos que siempre son los que son más repudiados por los adultos mayores. Entonces, esto pasó con el rock, esto pasó con el hip hop, esto pasó con el disco, esto pasó con el punk. Entonces, pues, a los que se alarman y los que se estresan, que dicen que el reggaetón lo discriminan un montón, frescos, que eso pasa con todos los géneros musicales. De sexo han hablado todos los géneros musicales, es decir, rock and roll era un eufemismo para el acto sexual. De ahí en adelante todo lo que tú quieras, pero es hipócrita. O sea, juzgar el reggaetón únicamente por sus letras es un acto hipócrita cuando tenemos la salsa rosa, que no hace sino hablar de sexo, cuando tenemos géneros como el rock and roll, que también es bastante sexual, y el pop también es súper sexual, el disco, o sea, como que siento que todos los géneros han tenido una carga sexual fuerte y que el reggaetón no es una excepción hacia eso. Entonces yo digo que sí, hay que juzgar el reggaetón por algo que no sea únicamente como por el contenido explícito sexual de las canciones, sino que sea como porque me gusta o porque no me gusta, ya. Exacto. Y yo creo que venimos de una generación o venimos de una época histórica en donde uno es definido por los géneros musicales que uno escucha. No sé si has visto que si tú escuchas rock eres una persona súper cool, si escuchas punk y todo eso, eres una persona, no, sí, cool, pero si escuchas reggaetón, ay no, eso hace parte de las masas, el reggaetón y sus letras, es súper superficial, me parece terrible. Entonces yo siento que pues es lo mismo que ha pasado todos los años y uno no debería juzgar a las personas por los géneros musicales que escucha, porque pues al fin y al cabo son los gustos de cada uno. El pop en el nuevo milenio llegó de muchísimas formas. Algunos artistas de los 90 seguían estando presentes en las listas, como Britney Spears, como Justin Timberlake, Madonna, Christina Aguilera, los que pues más o menos hablamos en el capítulo anterior. Y esta fue la década en donde surgieron nuevas reinas del pop, como Lady Gaga, Katy Perry, Adele, Taylor Swift, que aunque Taylor Swift comenzó con el country, en la segunda década del milenio, como a partir del 2010, se convirtió como la artista pop más grande de la década. Britney Spears pasó muy rápido de ser una adolescente a una mujer con muchísimos problemas. A sus 23 años, yo siento que a Britney ya le había pasado de todo. Ya estaba divorciada, ya tenía 2 hijos, y pues gracias a esto, o bueno, yo no sé si gracias a esto, se entregó a los excesos de la fiesta, del trago, y pues también la lucha de la custodia de sus 2 hijos y las acusaciones de inestabilidad emocional que le daban los medios, la convirtieron en el foco de todos los periódicos y las revistas de chismes, lo cual es muy triste, además que fue juzgada muchísimo por la sociedad en general, además que también tenía unas compañeras de rumba que no la ayudaban para nada, que no eran la mejor influencia, que eran Paris Hilton y Lindsay Lohan. Es muy fuerte, además porque es que eso fue realmente cuando Britney tocó fondo. O sea, como para que recapitular un poco, tengamos en cuenta que Britney llevaba en el mundo del espectáculo desde los 16 años. Su vida prácticamente la estaban controlando sus papás, porque pues mal que bien la que más dinero ganaba era ella. Que cuando ella se divorció de Kevin Federline,
Kevin Federline decía que pues por todos estos temas de abuso de sustancias, de excesiva rumba y todo el cuento, pues Britney no tenía las capacidades para ser una mamá seria y pues estaban en la pelea de la custodia de los 2 hijos. Adicionalmente, durante esta crisis, el papá de Britney, o sea, Britney clínicamente por sus temas fue declarada como una persona incapacitada para manejar su propio patrimonio, entonces casi que quedó todavía más sometida a lo que le diera la gana a los jueces, porque realmente todas sus propiedades, todo su dinero, todo es controlado por su papá. Todavía a día de hoy, Britney, de hecho, en este momento está en juicio para poder recuperar el control de su dinero y de sus cosas. Entonces, y pues es una embarrada porque, o sea, ¿cuántos años han pasado de esto? Esto fue en 2007, han pasado 13 años desde que esa mujer tuvo pues este colapso y no ha podido como volver a recuperar el control de sus cosas. Entonces, en medio de esta crisis se supone que pues ella estaba como bajo vigilancia permanente para que los paparazzi no le tomaran fotos y eso. Y pues tú no le puedes pedir a una persona en crisis que se comporte como una persona normal. Es entonces como cuando salen estas fotos que todos conocemos, que está Britney como pegándole a un carro con cara de estar loca. Britney llega a la peluquería y ella le dice a la peluquera como, rápame. Entonces la peluquera intenta persuadirla y le dice, no, o sea, piénsalo bien, o sea, ve a tu casa, descansa y mañana lo hablamos, ¿te parece? Y como que tomas la decisión con la cabeza fría. En eso a la peluquera le entró una llamada, entonces ella se fue a contestarla y mientras ella no estaba, Britney cogió la rasuradora y se rapó. Entonces pues realmente fue a la peluquería a que le prestaran la rasuradora. Cuando una periodista de estas de entretenimiento le preguntó que por qué se había rapado, Britney lo que respondió fue como, no quiero que nadie me toque la cabeza, no quiero que me toquen el pelo, estoy harta de que la gente me toque el pelo. Entonces como que siento yo que tal vez fue una mezcla de demasiadas cosas que la llevó a decir como hago lo que sea con tal de sentir como que las cosas están cambiando. A mí me parece muy triste de Britney es que tenían más o menos a toda la sociedad encima de ella juzgándola, a todos los medios encima de ella, quién sabe cuántos paparazzis que la seguían y la seguían y la seguían. Y en esa época, después de esta crisis que Britney tuvo, uno pensaba y nos hacían creer que la culpa era de ella, como, uy, no, se enloqueció de tanta fama, pero realmente los que lo estaban enloqueciendo éramos nosotros, la sociedad, y pues es la gente. Entonces eso me parece muy triste. Afortunadamente Britney Spears se recupera. Yo creo que si ella pudo salir de ahí, todos podemos con lo que sea. Hay una frase del libro de Amalia Andrade que es, uno cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, y ella ahí hace como un test como de qué tan mal estás como emocionalmente, y es como de 0 a crisis del 2007 de Britney Spears. A Britney en el 2007. En 2009 se comienza a ver una Spears muchísimo más madura, saca un disco con todos los grandes hits de su carrera, como Oops, I Did It Again. Claro que también en esa época le dieron durísimo por el peso. Cuando ella vuelve con un poquito de peso, pues adicional, o sea, es una mujer de peso normal, pero pues como en Estados Unidos, pues en el mundo del entretenimiento todo es estético, pues esto era... Britney es demasiado gorda, incluso ya después se burla de eso en una canción, en Piece of Me. A mí me parece, yo sí lo vi, fue pues que yo me leí el libro de Manolo Belón, el ABC del rock, y pues me he estado leyendo como partes, como para ir estudiando para estos capítulos, y en la parte de Britney Spears, Manolo Belón, hay un momento en donde habla de, cuando Britney Spears llega con este problema de sobrepeso, habla de obesidad. ¿Me explicas cómo? ¿En qué momento Britney Spears tuvo problemas de obesidad? O sea, si Britney en el 2009 es obesa, pues nada, sí. Nosotros somos salva a Willy, liberen a Willy, pues. O sea, en verdad yo siempre defiendo a Manolo Belón, pero es que cuando ya dijo esto de la obesidad, yo dije, uy, no, mira, no, la obesidad es un problema completamente diferente, eso es porque llegó un poquito gorda y todo el mundo enloqueció. Que pues es lo más normal. Además, o sea, sí, además miremosla, o sea, realmente gorda no estaba, tenía un cuerpo normal, o sea, era una mujer común y corriente. Y después de una crisis así como la que ella tuvo, pues yo creo que eso es lo más normal. Después que uno tiene unos ataques de estrés, uno entra en depresión, pues hay mucha gente que sube de peso y es lo más normal del mundo. Y en 2010 ya llega con su álbum Femme Fatale, que muestra más que todo una Britney con muchísima más energía, como con la energía con la que ella recién empezó su carrera. Desde entonces
se ve una mujer muchísimo más entregada a su carrera musical, a su arte, a su baile y a sus hijos. Y pues me alegra mucho que Britney pudo recuperar su rumbo después de que los paparazzis le hicieran la vida imposible, porque yo creo que ella es la representación perfecta de todos los problemas del estrellato. Siguiendo adelante, espero que no me peleen por lo que voy a decir. Yo creo que, sinceramente, que Lady Gaga es la Madonna de nuestra época. Es que le siguió los pasos y se convirtió, yo creo que es en la nueva reina de la reinvención, así como lo fue Madonna, que lo sigue siendo. Lady Gaga no solo sigue las líneas del pop, ella es una de las precursoras del electropop y incluye en muchísimos de sus discos la electrónica y el EDM. Sacó su primer álbum en 2008 que se llama The Fame y el álbum contiene canciones como Poker Face, Just Dance y Paparazzi. Ese álbum fue el quinto álbum más vendido de todo el año en 2009 y desde entonces ha sacado 5 álbumes más, que uno Born This Way, está el Art Pop que fue en 2013, Chick to Chick que fue en 2014, Joan que fue en 2016 y su más reciente que sacó este año que se llama Cromática. Yo siento que Lady Gaga, además del tema de la reinvención, se ha convertido en un ícono para los statements visuales y estéticos y de moda. Yo recuerdo el escándalo que se armó cuando se puso el vestido de carne. O cuando llegó en un huevo a los Grammys. Cuando llegó en un huevo. O el cambio de ropa que hizo en el Met Gala de 2019, que el tema era camp. Y pues eso era un performance en la alfombra roja esta mujer. O, por ejemplo, el vestido como de burbujitas también, que parecía como que ella estuviera como medio bañándose todavía. No sé si se lo recuerdas. Ah, claro. Ha utilizado un estilo completamente diferente, como ya lo dijimos, en su forma de vestir, de actuar y hasta su forma de presentarse. Lo único que todos tienen en común es que yo siento que todos son controversiales. En 2018 protagonizó la película de A Star is Born y también hizo parte de... Ella también escribió muchas de las canciones, no sé si todas, creo que la mayoría. De hecho, se ganó un Oscar. Se ganó el Oscar a Mejor Canción por Shallow. Entonces protagonizó esta película junto a Bradley Cooper. O sea, además de ganarse el Oscar a Mejor Canción, estuvo nominada a Mejor Actriz a los premios Oscar, al igual que en los Golden Globes. Entonces empezó a romper ya parámetros de musicales con esta actuación que fue espectacular. Te quería comentar, y es que, por ejemplo, yo siento que con la carrera de Lady Gaga y con la de Madonna, ya que trajiste a colación a Madonna, hay muchos paralelismos. Las dos han metido en temas de cine, las dos han sido controversiales a su manera. Digamos que Madonna hacía cosas controversiales como por la publicidad, tipo, por ejemplo, el beso que se dio con Britney Spears o el que se dio con Christina Aguilera, el brasier de puntas. Es cierto. Después de haber vendido 124 millones de discos, Lady Gaga es una de las artistas musicales más vendidas del mundo y es la cuarta música femenina o la cuarta artista femenina con mayores ingresos de la década en 2010, estando solo activa desde 2008, o sea, solo con 2 años ya era de las artistas más vendidas de la década. Con sus 11 Grammys fue declarada Artista del Año y Mujer del Año de Billboard a comienzos de esta década del 2020, del 2010, perdón, y es conocida más que todo por su filantropía, su activismo social, e incluido su trabajo con la conciencia de la salud mental y los derechos LGTB. Hablando también un poco del electropop, los Black Eyed Peas también jugaron muchísimo con estos dos elementos. Fue con su álbum Ele-Funk que se pudieron hacerse conocer, gracias a que había llegado Fergie. Yo siento que llegó Fergie y eso les ayudó muchísimo como a llamar más la atención y musicalmente también les trajo como un nuevo valor. Desde entonces ha sacado muchísimos éxitos que han servido para animar las fiestas en discotecas, yo creo que alrededor del mundo. Lastimosamente hoy ya no continúan con Fergie, pero siguen sacando música con Ozuna y pues otros reggaetoneros que también han hecho colaboraciones. Hubo también muchos artistas pop que se consolidaron en esta década, como Katy Perry, que llegó a los listados en 2008 con su polémica canción I Kissed a Girl. Katy Perry, ella viene como de una familia muy muy religiosa, conservadores, entonces ella sale con su canción de I Kissed a Girl. Tengo entendido que la abuela como que no la escuchó, no dejaron que la abuela de ella la escuchara durante mucho tiempo. Pero pues la historia de Katy Perry es muy interesante porque también con su primer álbum tuvo 5 números 1
También está Christina Aguilera, está Taylor Swift y claro, también está Adele, que fue a finales de la primera década del 2000. Yo pienso que con Taylor Swift pasa una cosa y es que cuando ella empieza pues a tener todas estas polémicas, que se peleó con Kanye, que tiene 800 novios al mes, que, o sea, como que ella empezó a aparecer más como para un público un poco más maduro y siento que esto como que se terminó de consolidar cuando ella saca Bad Blood. Entonces como que siento que eso ha sido como la curva de irla viendo crecer y como decir como listo, sí, o sea, Taylor Swift es la típica American Sweetheart, pero pues a ver, es una mujer hecha y derecha que puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Taylor Swift tiene una entrevista en donde dicen, nadie dice eso de Bruno Mars, nadie dice eso de Ed Sheeran, nadie dice lo mismo de todas las canciones de amor que escriben los hombres, pero porque a mí sí me critican. Entonces yo siento que es una doble moral que sí se ve muy presente, especialmente la forma en cómo critican a Taylor Swift. No, y hay otra cosa que yo quería decir y es que yo, por ejemplo, siento que con Adele empieza a cambiar un poco el rumbo del pop y como que empieza a volverse un poco como más abaladado. O sea, como que, seamos sinceros, la música de Adele es música de tusa. O sea, no es la tusa de Nicki Minaj y Karol G, pero es como la tusa cortavenas y siento que es como un tipo de pop que de alguna forma le empieza a dar cabida a un angst, ¿cómo se dice esto? Como una ansiedad emocional más grande que la que, por ejemplo, uno ve en canciones como I Kissed a Girl, o sea, como que es cualquier cosa, ¿sabes? Aunque mira que con el pop ahorita, o sea, este año, quiero como hacer referencia a algo que está sucediendo este año, el pop está teniendo un revival muy importante. Miremos, por ejemplo, el álbum de Future Nostalgia de Dua Lipa. Yo no sé si tú lo has escuchado. Sí, claro, muy bueno. Future Nostalgia, siento que está salvando el pop. Nos está salvando el pop en medio de una pandemia. Es una cosa impresionante. Sobre todo porque es un pop muy conceptual. O sea, como que no he tenido la oportunidad de analizar como profundidad como todas las canciones, pero todas las referencias que hace son referencias que rompen paradigmas. Y siento que además es el tipo de música que necesitamos en este momento, ¿sabes? Como que música que nos recuerde que como, si bien pues hay cosas como que, ups, que embarrada, pues siempre podemos bailar. El R&B es un género musical que combina elementos como el blues, el pop, el soul, el funk, el hip hop y el EDM. Yo personalmente tengo bastantes problemas para identificar qué es R&B porque gracias a todos estos elementos es un género musical bastante amplio. Pero pues es un género en donde la música está completamente centrada en el cantante. Tiene un estilo de producción discográfica un poco más cuidada y limpia, y tiene ritmos basados en la utilización de caja de ritmos y un estilo suave y aterciopelado de arreglos vocales. Los mayores representantes del R&B o del R&B contemporáneo, como les dicen hoy en día, a comienzos del milenio son muchísimos. Eclipsaron el fenómeno del teen pop en esta década del milenio y ahorita viendo las estadísticas vamos a ver que el R&B fue el género más predominante de esta década y tomó muchísimas fuerzas, especialmente con un pequeño y exitoso trío de mujeres que cambiaron la historia de las girl groups para siempre, que se llama Destiny's Child. Beyoncé tan solo tenía 9 años, pero se demoró muchísimo en salir adelante. Sacaron su primer sencillo apenas hasta 1997 y el grupo tuvo bastantes integrantes, como creo que en total tuvo 6 integrantes. Pero el line-up final con el que tuvo muchísimo más éxito fue Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams. Este trío sacó canciones como Survivor y Say My Name. Hoy en día el grupo ha vendido más de 60 millones de copias y Billboard las clasifica como uno de los mejores tríos musicales de todos los tiempos. Y pues como todo lo bueno tiene fin, Destiny's Child se separó a comienzos de la década. Pero fue gracias a esto que conocimos a la gran artista que fue Beyoncé. Beyoncé, aprovechando que en 2013 tomaron esta pausa, sacó su primer álbum de solista llamado Dangerously in Love, que debutó bastante fuerte en las listas con Crazy in Love, que es la canción que también está con Jay-Z. Entonces Crazy in Love se convirtió en uno de los mayores hits del momento y desde entonces Beyoncé no ha decepcionado. Ha sacado grandes hits como Beautiful Liar, que es con Shakira, y el video Stop,
las ponen a las dos a bailar. Hay un momento en donde las maquillan súper parecido, les ponen el mismo pelo, la misma ropa y de verdad uno no sabe quién es quién. Es increíble, por favor vean ese video. Está Single Ladies, que el video también es increíble. Se convirtió en un hito cultural ese video. Desde que Beyoncé empezó su carrera musical no ha hecho sino romper récords. Es la mujer más nominada a los premios Grammys con 24 ganadas. Solo tiene 24 Grammys y quién sabe cuántas nominaciones. Con su disco de 2008 que se llama I Am Sasha Fierce, en la ceremonia de los Grammys del 2010 recibió 6 gramófonos, 6 premios. Y para entonces era la primera vez que una cantante recibe tantos premios en una ceremonia. La siguiente sería Adele, que de hecho eso se convirtió en un meme después porque había una foto de Beyoncé súper regia, ella con sus 6 Grammys que no se le caía ninguno y Adele al lado como que no sabía ni cómo agarrar nada. Y Beyoncé en 2014 se convirtió en la artista afroamericana mejor pagada de la historia. En el mismo año en que salió Lemonade, que seamos sinceros es una obra maestra como álbum. Algo que he mencionado muy a la ligera y en capítulos anteriores también, es la lista de artistas más vendidos de toda la historia. Resulta que hay un ranking dependiendo de cuántos discos haya vendido cada artista. Un artista es considerado como uno de los artistas más vendidos de toda la historia cuando supera las 75 millones de copias vendidas. Pero hay un grupo incluso más selecto que ha vendido más de 250 millones de copias. Entre esos están, claro, los más grandes. Los Beatles, está Madonna, está Elvis Presley, está Michael Jackson. Y algo que me sorprendió mucho es que hay una artista relativamente nueva y esa es Rihanna. Se podría decir que Rihanna es la cantante contemporánea más vendida de nuestros tiempos. Con esto me pareció un muy buen ejemplo para entender el fenómeno que fue Rihanna cuando salió al estrellato desde su primer álbum Music of the Sun. La canción Pon the Replay la puso en las listas y desde entonces Rihanna ha llegado casi que con todos sus álbumes a los número 1. Es la artista con más singles en el número 1 en las listas estadounidenses. Y es una leyenda que a pesar de que lastimosamente no ha vuelto a sacar música en los últimos años, sabemos que nos seguirá sorprendiendo en el futuro. Alicia Keys es una cantante, pianista y compositora de pop y R&B que comenzó su carrera musical muy pequeña. A los 12 años ya componía canciones y a sus 15 tuvo su primer contacto con Columbia Records. Su primer álbum, que se llama Songs of a Minor, que salió en 2001, fue aclamadísimo por la crítica y le dio a Alicia Keys 5 premios Grammys. Este año va a sacar su tan esperado álbum Alicia y algo que me parece muy chévere de Alicia Keys que está haciendo hoy en día, está haciendo una campaña, no es en contra del maquillaje, pero es más hacia una campaña hacia la belleza natural de las mujeres. Entonces ella, creo que desde hace por lo menos 4 o 5 años, Alicia Keys a los eventos más grandes, ella ha hosteado los Grammys durante los últimos 2 años y no se pone maquillaje, ni una sola gota. Hay muchos otros artistas que se consolidan en esta década como grandes representantes del R&B, que es Mariah Carey, Jennifer Lopez, Janet Jackson y Usher, pero pues, como ya lo dije, por cuestiones de tiempo no podemos mencionarlos a todos. Comenzando el milenio y gracias a producciones cinematográficas como lo es Moulin Rouge y Chicago, los musicales se volvieron a poner de moda. La diferencia es que muchos de estos ahora estaban dirigidos para niños y para adolescentes. Todo comenzó fue en 2006 con High School Musical, que es una película original de Disney y la más exitosa de Disney que ha tenido hasta el momento. Y mostraba la vida de estos adolescentes en el colegio, donde rompían estereotipos porque el mayor atleta del colegio, que era Troy Bolton, Zac Efron, pues quería ser parte del musical, pero le daba pena demostrar que era cantante. Y es parte de nuestra infancia. Yo crecí con High School Musical, era de mis películas favoritas hasta que crecí. Y gracias a esto, muchos niños quedaron fascinados con las canciones y las coreografías de estas grandes películas, porque sacaron 2. O sea, sacaron 2 de más de la primera, hay 3 en total. Es la primera vez que la música dirigida hacia niños tiene tantas ventas, es tan popular.
Y con esto, gracias a esto, Disney trajo muchísimos más musicales. Está Camp Rock, como Teen Beach Movie, que ya fue mucho más adelante. Está el... Teen Beach Movie, esa sí no la había escuchado. Oh, por Dios, me acabo de sentir como una venezolana anciana. No, pues yo esa nunca la alcancé a ver. Yo a Teen Beach Movie no la alcancé a ver porque se salió por ahí en 2012 y yo ya, pues yo a esa edad ya no veía Disney. Pero sé que también fue súper importante para el tema musical. Y claro, también está el programa de Hannah Montana, que también salió como a la par de High School Musical. Y como si el universo no quería que dejáramos de soñar con el espectáculo musical, en 2009 llega Glee, una serie ya no para niños, sino para adolescentes. Y es que a mí me pasó que yo vi High School Musical y me gustaba un montón, pero ya crecí, ya pues High School Musical y todas esas películas eran para niños. Y llegué a mis años adolescentes y llega Glee, que es una serie, como ya lo dije, para adolescentes y para adultos incluso, porque es una serie un poco pesada. Y pues nos captivó, a mí especialmente, como ya lo dije, Glee es mi serie favorita de toda la vida, en donde el sueño de la mayoría de los protagonistas es llegar a Broadway. Glee también ayudó muchísimo a que los hits de décadas anteriores volvieran a las listas. Entonces, ¿qué pasaba? Glee ponía en su programa y presentaban las canciones de Queen, presentaban las canciones de Journey, presentaban las canciones de Madonna y muchísimos más artistas de los grandes. Y luego vamos a hablar un poquito más de los temas del streaming y todo eso, pero ayudaron muchísimo a que iTunes saliera adelante porque los de Glee hicieron un contrato con iTunes y es que apenas salía el capítulo, ponían las canciones en iTunes, entonces eso generó muchísimas ventas, llegaron a las listas también muchísimo, tuvieron número unos, creo que los mismos número uno que tuvo los Beatles, entonces también fue todo un fenómeno musical que además de sacar y dar muchísimas ventas, permitió que toda una generación conociera los clásicos musicales que han estado durante años, como los clásicos del rock, los clásicos del pop, hasta clásicos del country y también, además de todo, los clásicos de Broadway. Incluso muchos clásicos del teatro musical, exacto. Yo, por ejemplo, yo no vi Glee completa, como que me he visto un par de capítulos, pero hay un capítulo que pues no sé, que es esta chica que hace de Rachel, no recuerdo cómo se llama la chica, que hace una versión de Defying Gravity, que es una canción del musical Wicked, que lo canta Elphaba, que es la bruja, que después en El Mago de Oz pues, se convierte como en la bruja mala del oeste, la que matan al principio cuando le cae la casa encima, esa. No, esa no es Elphaba, Elphaba es la otra, la hermana, la que después les hace la vida imposible, que es por matarle a la hermana, sí, esa sí es Elphaba. Entonces Wicked es un musical que cuenta la historia de origen del Elphaba, de la bruja mala del Mago de Oz, y esta canción de Defying Gravity ha sido catalogada como una de las canciones más difíciles de interpretar vocalmente porque tiene una exigencia de nivel vocal, de manejo de la voz y de registro vocal impresionante. Entonces digamos que es tal vez una de las cosas como más memorables que tengo yo como de Glee, porque realmente es impresionante lo que logra hacer esa mujer en ese episodio. Y es que realmente Glee lo que hizo fue introducir al mainstream lo que fue el mundo de Broadway, porque yo creo que no muchos, o por lo menos desde mi parte yo conocía Grease y ya, como musicales así clásicos, pero yo gracias a Glee conocí, West Side Story, conocí Funny Girl, conocí Cats. Yo siento que más que al mainstream, porque yo siento que Broadway siempre ha estado en el mainstream, es que como consecuencia de haberse convertido en un fenómeno cultural, formó en toda una nueva generación una mayor afinidad con las producciones de teatro musical, y eso pues claramente generó un nuevo mercado potencial para la industria teatral, dando pie a producciones revolucionarias que obviamente estaban mucho mejor pensadas para gente de nuestra generación, pues que atraían más gente joven. Y si bien, es que Broadway lleva un montón de años, el teatro musical aterrizó en Broadway a finales del siglo XIX y durante el siglo XX se consolidó pues como uno de los géneros teatrales más grandes a nivel mundial. Pero digamos que con la llegada del siglo XXI el teatro musical empieza a incorporar ritmos musicales que nunca antes habían formado parte de su narrativa, como por ejemplo el caso del hip hop en Hamilton, que es un musical que cuenta la historia de Alexander Hamilton, que es uno de los próceres de la República Gringa. Curiosamente es un musical escrito por un puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, quien por cierto es primo de Residente, de René Pérez, el de Calle 13.
Y el punto es que Lin-Manuel Miranda se leyó la vida de Hamilton y le gustó. Entonces como que en serio a través del hip hop cuenta la historia. Es interesante, pero la música la hace aún más fantástica. Y también digamos que este hombre, Lin-Manuel Miranda, ha incorporado ritmos latinos en Broadway. Tiene ritmos como súper salsa, súper son. Incluso incluye una parte de esta canción que es adiós, 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 que es como al final de In the Heights. Y por ejemplo, también el country ha incursionado en el teatro musical, en un musical que se llama Kinky Boots, que es compuesto por la reina del country, Dolly Parton. Y el tema de Kinky Boots es fantástico porque Kinky Boots es la historia de unos drag queens. En 2005 nace lo que sería el MTV del siglo XXI, YouTube. Fue lanzado en línea en febrero de ese año y desde entonces ha revolucionado desde la manera en que se hacen los videos musicales hasta el contenido que consumimos día a día. Que es que nosotras crecimos sin tutoriales de cómo peinarnos, ni nada, ni de maquillaje, o sea, esto es nuevo para todo el mundo. YouTube, además de alojar miles de millones de videos en línea a los que puedes acceder gratuitamente, permite una trazabilidad que MTV no tenía y era el número de vistas. En YouTube, un video musical cualquiera de Shakira, Bad Bunny o quien sea puede tener miles de millones de vistas en menos de 24 horas. Y eso ya es un denominador del éxito o del fracaso de un nuevo lanzamiento musical. Que es todo con MTV no pasaba. O sea, a ti te pasaban y si bien existen pues los People Meter y todo el rollo donde tú mides el rating, pues es que eso no es tan confiable como decir, mira, tu video lo han visto 7 millones de veces. O sea, es como, listo, ya, lo tienes claro, lo han visto 7 millones. Pero aparte de estas métricas que son súper útiles para el monitoreo del éxito de un artista, surgió la cultura del cover, que eran jóvenes que hacían versiones de las canciones de sus artistas favoritos y las montaban en internet porque sí. Y así hubo varios que consiguieron hacerse una carrera musical, como por ejemplo Justin Bieber. Justin Bieber como que cantaba así rela, tranquilo de la vida, y su mamá lo grababa y montaba videos de él cantando a YouTube. Entonces eran videos de él haciendo versiones de canciones de artistas como Usher, Chris Brown, Stevie Wonder, más que todo R&B. Y estos videos resulta que así como la vida de la gente que tiene suerte, los vio un ejecutivo de marketing en aquel entonces de la disquera So Def de Atlanta, que se especializaba en R&B. Y se puso en contacto con la mamá del artista, que pues al principio tenía como un montón de dudas, pues normal, como que llega un señor desconocido y le dice como, venga señora, es que quiero llevarme a su hijo a otro país a que trabaje y que pues gane mucho dinero, pues. El punto es que después como de mucho hablar y de negociar, la señora dijo como, listo, háganle. Digamos que este hombre pues ya más de 10 años después pues fue uno de los artistas más reconocidos a nivel global. Esta plataforma también daría lugar a un nuevo tipo de entretenimiento a través de los creadores de contenido y surge toda esta ola de los youtubers que si bien digamos en años más recientes se ven como más temas de divulgación y más como yo soy historiador, entonces les voy a contar cosas sobre historia, o yo soy arquitecta y les voy a contar cosas sobre edificios y la ciencia de los edificios. Pues digamos que en un principio no eran tan así. Uno antes en YouTube veía como videos súper aleatorios como de fiestas familiares, o sea, como que siento que YouTube de alguna forma empezó a tomar un aspecto un poco más profesionalizado con el paso de los años, como que en un principio era el video donde se subía la presentación del colegio de los Nogales de fin de año y pues ahora es donde la Rosalía lanza las nuevas canciones. Entonces pues ha sido un poco la evolución de la plataforma, pero no ha sido la única plataforma digital que ha existido durante este nuevo milenio. También en los años 2000 cambió para siempre la forma como las personas escuchaban música. A comienzos de este milenio ya la industria fotográfica de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, ha perdido alrededor de un 60% de las ventas de los discos. Porque antes, si no había un equipo de sonido o un Discman, no tenías más forma de escuchar las canciones que querías. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Llegaban los artistas, sacaban sus álbumes, pero había mucha piratería que los copiaba y los vendía, entonces por eso se presentaban tantas pérdidas de ventas. Además que ya en los 90 ya habían empezado a hacer un poco de avances con este tema y sacaron el MP3,
que para entonces no era tan fácil como uno lo hacía. Requería todo un proceso para pasar la música, el CD, como a una USB, un sitio digital, y de ahí ese sitio digital o ese guardado digital que supongo que era en el computador, ahí pasarlas al reproductor MP3. Era un proceso muy complicado y no era al alcance de todo el mundo, por lo que era tan complicado. En 2001, Steve Jobs cambia el mundo e introduce el iPod, que es un reproductor de música que te daba la posibilidad de comprar las canciones por separado del álbum y tener toda una biblioteca musical al alcance de tu bolsillo, cosa que no pasaba antes. Con el iPod además se lanzó el iTunes Store, que por 99 centavos uno podía comprar canciones. No, por 99 centavos uno podía comprar una canción. Eso es $1 por canción. O sea, imagínense hoy como 3,000 pesos por una canción. Más o menos así. Y entonces... 3.000 pesos colombianos. Sí, 3,000 pesos colombianos, sí. Esto fue súper revolucionario porque antes tú, si querías escuchar tal canción de tal álbum, pues tenías que comprar el álbum y escuchar todo el álbum para llegar a esa canción. Si es que encontrabas la canción. En cambio aquí, pues si tú no quieres escuchar todo el álbum de los Rolling Stones, pues solo compras Satisfaction y ya, exacto. Entonces eso fue súper revolucionario, además que uno podía juntar toda la biblioteca musical que tenías en un solo aparato. Después empezaron a salir otras plataformas para escuchar música como SoundCloud, además que SoundCloud no funcionaba solo para escuchar música, sino también servía para que los artistas emergentes sacaran sus canciones y las subieran a SoundCloud. Como pues YouTube todavía no era tan popular, entonces era SoundCloud al principio, en donde los artistas subían sus canciones. En 2008 nació Spotify, que revolucionó la industria de la música y hasta hoy es una empresa que está muy presente en la vida de todos. Incluso pues nos están escuchando por Spotify, la mayoría. Spotify tiene una historia muy chistosa y es que los orígenes de esta empresa fueron de la piratería. La cosa es que uno de los cofundadores, el cofundador que se llama Daniel Ek, la empresa es de Suiza, venía de bajar torrentes ilegales para descargar música. Entonces, él sabía cómo funcionaba todo este tema de la piratería, qué querían los usuarios cómo se comportaban para bajar la música. Entonces, él entendía todo ese mundo. Él incluso sabía cómo atraer el mercado de los usuarios de la piratería a un sistema legal. Y eso fue lo que él hizo. Porque claro, antes teníamos estos programas ilegales para descargar música online, como LimeWire y Ares, que, citando a Ana, le bajaban SIDA al computador. Claro, por la cantidad de virus que se descargaba con cada canción. Pero pues era gratuita, entonces todo el mundo lo hacía. Spotify logró convertir en clientes a esta gente que estaba acostumbrada a no pagar nada. Hoy tenemos muchos más servicios de streaming como Spotify que dejan toda la música al alcance de tu mano y con una pequeña mensualidad, que en general el costo es muy bajo. Y en el caso de Spotify, si tú no quieres pagar premium, pues usas Spotify gratis. Entonces es una forma legal de escuchar música sin pagar nada. Entonces es algo que ayudó muchísimo a la industria. Eso sí, te clavan publicidad hasta por donde sea, pero... no estás pagando, o sea, tú eres el producto, entiéndelo. Posiblemente el nuevo siglo ha visto la edad dorada de la música electrónica. Ir a conciertos en los que los músicos, en lugar de tener instrumentos en el escenario, tienen computadoras, sintetizadores y otro tipo de elementos electrónicos, se ha convertido en algo normal. El avance en softwares de edición de audio generó una democratización de las herramientas de trabajo, lo que por supuesto generó un boom de artistas que, sin necesidad de un estudio de grabación o de una disquera importante, empezaron a producir sus canciones que, gracias a todos estos formatos nuevos de internet, se popularizaron pues a nivel global, porque es que esa es la ventaja que tenía el internet, o sea, tú no tenías que estar en la misma latitud. La música electrónica es música que está pensada para bailar, para que se complemente con las luces de un concierto, de una discoteca, de un festival. Es música feliz, por lo menos para que te olvides de los problemas. Una música que busca ser toda una experiencia sensorial. DJs como Avicii,
Eiffel 65, Gigi D'Agostino, David Guetta, Paul Van Dyk, Tiesto, The Chemical Brothers. Hay muchísimos más, o sea, son demasiados, no los voy a nombrar a todos porque no hay tiempo. Pero son algunos de los más relevantes de principios de los 2000. Buscaban que literalmente bailáramos nuestros problemas lejos de nosotros. Su popularización llevó también al surgimiento de nuevos sonidos dentro de este género musical, como es el caso del dubstep, que incorpora drops de bajo, algunos incluso por debajo de los 100 Hz, que es una frecuencia que a veces cuesta mucho escuchar sin audífonos, baterías súper convulsas y descompensadas o efectos de producción como el eco y la reverberación. Estas son algunas de sus particularidades principales, que digamos lo diferencia del resto de la música electrónica, pero digamos que también empezaron a surgir muchas vertientes de la música electrónica, todas como consecuencia de la experimentación sonora. Sin embargo, pues el dubstep ha sido una de las más importantes, todavía está muy en auge este tipo de música. Hay una cosa, y es que por estar originada a principios de los años 2000, todavía aspectos como las tiendas de discos marcan un cierto impacto. En el caso del dubstep es la tienda de discos de la Big Apple Records de Londres, que pues este tipo de música electrónica se genera en esa ciudad. Y digamos que, ¿por qué? Hay varios artistas fundamentales, o sea, como de las primeras olas del dubstep, como Hatcha, como Scream, que trabajaron en esta tienda, que inicialmente vendía hardcore como todavía un poco primigenio, rave, techno, house y ya más adelante un poco de garage y drum and bass, pero que digamos que le proporcionó a estos artistas acceso a estos nuevos sonidos que de alguna forma sirvieron de inspiración y movieron el dubstep hacia adelante. Este subgénero tiene algunos artistas que son como muy destacados, por ejemplo es el caso de Skrillex, que de Skrillex pues eso fue todo un tema porque hubo algo que sucedió, que el man salió haciendo música con una licuadora. Y entonces a partir de ahí todo el mundo decía, no, es que todo lo de Skrillex es con licuadora. Y es como, pues no todo es con licuadora. Y ese es uno de los rumores que, yo no sé, duró como un año o dos ese rumor y fue como, a ver, no, o sea, una licuadora no te va a generar todo eso. Pero sí tuvo una canción que sí hizo con licuadora y de hecho suena bastante bien. Otros de los exponentes más importantes del dubstep son Dillon Francis, Steve Aoki, Mos Def. Y aunque este estilo musical ha sido particularmente fuerte en el mundo anglosajón, en los últimos 10 años su popularidad se ha expandido incluso a áreas remotas, y aquí en América Latina incluso cada vez son más los festivales que le estamos dedicando a este tipo de música. Así como en los 90 vimos el auge del grunge y el rock alternativo, el nuevo siglo trajo consigo un nuevo estilo de rock. Y sí, estoy hablando del emo. Una mezcla del hard rock con el rock alternativo y algo de punk que dio a luz este subgénero enfocado en la emocionalidad y la confesión de un espíritu no muy convencional, según ellos mismos. Y es en parte la razón por la que los millennials estamos como estamos a nivel mental. El emo no era nada nuevo. Surgió en los años 80 como casi todo lo que nos fascina a día de hoy, como los videojuegos o MTV. Pero digamos que la popularidad de la música emo explotó, pasando a formar parte del mainstream en el verano de 2002. Aunque algunas bandas durante finales de los 90 empezaban a producir trabajos de cierta relevancia, como el álbum Clarity de Jimmy Eats the World o 4 Minute Mile de The Get Up Kids, en principio no era un fenómeno de trascendencia cultural de talla internacional. Uno de sus exponentes tempranos, Dashboard Confessional, hizo un Unplugged en el 2002, poco antes del salto al mainstream del género, que por cierto ha sido el único Unplugged que no ha conseguido un disco de platino en ventas, el primero. Ellos hicieron dos. El primero, como que de verdad lo vieron ellos y su mamá, y el Unplugged 2.0, que fue el de 2002, sí consiguió disco de platino. Esta banda tiene una particularidad, y es que todas sus letras parten desde la emocionalidad adolescente y los sentimientos, logrando conectar con una audiencia joven que estaba en un mundo un poco convulso. Pues digo, como que somos una generación que se crió como con la caída de las Torres Gemelas, con 8000 bombardeos por todos lados, como que siempre pensábamos que el mundo se iba a acabar. Un poco como los chicos de los 90s, pero es que los chicos de los 90s estaban frustrados porque se dieron cuenta que el mundo no se iba a acabar. Así, ese es el punto en el que estamos nosotros. La popularidad
del género ocasionó que estos artistas pasaran de grabar mayoritariamente con disqueras independientes a subsidiarias de las majors, es decir, como BGM y todas estas que Sony Music, estas que son súper grandes. Esto les permitió a los artistas una mayor presencia radial y mercadeo mucho más sólido. Sin embargo, hay una independiente que se hizo súper fuerte en esta época, que es Fueled by Ramen, literalmente se llama así. De hecho, muchos de los videos de My Chemical Romance, algunos de los primeros de, creo que es de Panic! At the Disco, están en el canal de YouTube de esta disquera. Algunos de los artistas más conocidos de este movimiento fueron ya los mencionados: My Chemical Romance, Fall Out Boy. Bueno, My Chemical Romance, para los que de pronto no se acuerdan, son los de Welcome to the Black Parade, los de Helena. Bueno, Fall Out Boy, que después se volvió un poco más hacia el pop. Afi, que tiene una canción súper conocida que se llama Silver and Cold, que se las vamos a dejar en la playlist, que les vamos a dejar en Twitter y en Facebook. Entonces ahí van a poder escuchar todo esto. Panic! At the Disco, que por ejemplo tienen esta canción súper conocida, The Right Sins, No Tragedies, y tienen una estética un poco más como steampunk. Y digamos que es un movimiento musical con muy poca presencia femenina, entonces por eso quiero destacar a Paramore, que con Hayley Williams pues era una de las pocas mujeres, y particularmente vocalistas, que uno veía en estos videos. Por ejemplo, My Chemical Romance tuvo 2 grandes álbumes para el género. Está Three Cheers for Sweet Revenge, que salió en 2004, y Welcome to the Black Parade, que de hecho todavía lo tengo. Y estos 2 álbumes contribuyeron a la popularización de una estética que fusiona elementos del punk con la estética gótica, y a través, digamos, del uso de pantalones súper entubados, camisetas de manga corta, a veces con los nombres de las bandas de entre lo que en teoría sería rock. Muchas eran de estas bandas de emo. Y otro factor denominador era el pelo liso. O sea, en esa época yo creo que todos nos alisábamos el pelo, no importaba lo crespo, no importaba nada. O sea, la peor tragedia que sucedía en nuestras vidas en ese momento era que empezara a llover. La estética de emo usaba siempre el cabello alisado, pero además usualmente se peinaba uno de lado, con el camino un poco muy hacia un lado, como que de tal forma que el cabello cubriera uno o los 2 ojos. Yo no entiendo cómo no nos morimos, no entiendo cómo no nos estrellábamos como con todo. Y también el tema del maquillaje. El maquillaje era súper importante porque entonces era delineador súper grueso, súper fuerte, obviamente negro. Y cuando uno usaba labial, eran labiales súper oscuros, de morado oscuro o negro. Entonces era una estética un poco fuerte y que se difundió particularmente a través de los videos musicales de todos estos grupos que ya mencionamos. La música emo, como mencioné, tiene como unas divisiones internas. Entonces está el screamo, que son como la rama agresiva, que está súper influenciada por el punk y el hardcore. Entonces tiene un sonido mucho más estridente, mucho más fuerte. Y algunos de los grupos que forman parte de esta rama son Antioch Arrow y Portraits of the Past, que pues tienen un sonido bastante contundente. Y está por otro lado el emo pop, que es algunos de los que ya he mencionado, que además tenían como un mayor éxito comercial, que era Jimmy Eats the World, Get Up Kids, Fall Out Boy, Panic! At the Disco, que pues después se volvió super pop. Y en Latinoamérica, como ha pasado con todo, también hubo una ola de música emo en español. Emo que pues uno, o sea, en estos días que lo estuve escuchando pues para esta investigación, me di cuenta que esto suena súper distinto realmente al emo en inglés. Es cierto. Un sonido un poco más, es un sonido mucho más light, es como edulcorado, es como más pop realmente, es como un pop raro que nosotros decíamos que era emo para no quedarnos atrás. Y algunos de los grupos que entraban como en esta categoría eran Panda, que se escribía con X, a día de hoy sigo intentando descubrir por qué. Kudai, que de hecho esta semana lo digo el día que estamos grabando, esta semana sacó una nueva versión de un clásico de ellos, Sin Despertar, que pues, o sea, ya tenía millones de vistas del día que lo vi, que fue como el día siguiente al que salió. Nicki Clan, que era también de las pocas artistas femeninas que uno veía en esa época. Y Ataque 77, que tomando algunos de los mismos modelos armónicos, que digamos tenían armonías menores, o sea, explico un poco de este tema. En la música existen armonías mayores y armonías menores. Para que se hagan una idea, armonía mayor suena feliz, armonía menor suena triste. Entonces la música emo utiliza muchas armonías menores y utilizan estas mismas armonías tanto en la música emo anglo como en la emo hispana.
Y los temas de las letras de estas canciones siempre van a ser la decepción amorosa, el vacío existencial. Digamos que muchos adolescentes latinos, que pues muchos no sabían inglés, lograron conectar mejor con el género a través de estos artistas. Para comenzar a hablar del rock en esta década, cada vez el rock tiene más vertientes y esta tuvo muchísimas más vertientes de lo normal. Por un lado está el pop rock, o también denominado como rock alternativo. Es un género que tiene más énfasis en las letras de las canciones, en la calidad de las grabaciones, tiene más énfasis en esto que en la actitud que tienen los artistas, que es algo por lo que se venía caracterizando todas estas bandas de rock, por su actitud. Como lo dice el nombre, es rock también, pero es más dirigido hacia las masas, hacia lo popular, por eso es pop rock. Acá encontramos bandas como 30 Seconds to Mars, Paramore también últimamente está un poquito más en este campo, está Muse, está Linkin Park, está Jet, está Franz Ferdinand y también está The Killers. Dentro de estas bandas también está Coldplay, que resultó ser una de las bandas más interesantes en la escena del rock del nuevo milenio. Comenzaron en el 2000 con su disco Parachutes, que es un disco que musicalmente es sencillo, no es complicado y eso permite que el mensaje de su letra llegue muchísimo más fácil y con más impacto. Con sus siguientes discos, ya por la experiencia que tenían con este disco de Parachutes, pudieron crear canciones mucho más elaboradas musicalmente, manteniendo claro su contenido lírico. Por ejemplo, en su siguiente disco, que se llama A Rush of Blood to the Head, está esta canción Clocks, que melódicamente es espectacular. Además de esta, Clocks también tienen canciones muy conocidas como Viva la Vida, está Yellow, que es de su álbum Parachutes, está Paradise, está Sky Full of Stars, The Scientist y Fix You. Coldplay es mi banda favorita, me encanta y yo creo que sinceramente es música para el alma, porque las letras de las canciones te llegan al corazón, te ayudan a salir adelante y en verdad a mí me han ayudado en tiempos muy difíciles. Con el rock alternativo en esta época sucede algo que, por ejemplo, no sucedía con los grupos que veíamos en la década pasada, como por ejemplo con Smashing Pumpkins o con Hole. Aquí el rock se vuelve más suave, o sea, el rock alternativo es un poco más tranqui, es más pop y digamos que de alguna forma eso va de acuerdo con el espíritu de la época. Aquí la gente tiene menos rabia, aquí la gente está más tranquila, al menos al principio de la década, no hablemos de 2015 para acá, pero entre el 2000 y el 2015 la gente estaba más tranquila que en los 90. Entonces siento que de alguna forma este cambio melódico que sufre el rock durante estos años va acorde con ese espíritu, con esa calma y como con ese positivismo y esa paz previo a la crisis económica del 2008 que teníamos todos. Ya, claro, está esta vertiente del rock alternativo, pero también está esta vertiente que ya se venía trabajando un poco en los 90s, gracias a que muchas bandas decidieron volver a revivir el punk, y gracias a eso muchas disqueras comenzaron a buscar grupos de este género. Esto permitió que se encontraran bandas como Blink-182, Green Day, está también la cantante Avril Lavigne, está Good Charlotte y está The Offspring. Y pasó lo mismo que con el rock, con el pop rock. Se popularizó y así comenzó esta nueva vertiente del pop que se llama el pop punk. La década fue dominada por estos grupos, o sea, yo creo que además del R&B, el pop punk también hizo parte de la cultura emo y por eso mismo lanzó a estos grupos al mainstream. Blink-182 fue uno de los precursores en este género musical y es uno de sus mayores representantes. La combinación de melodías de música pop con punk rock presentó una accesibilidad mucho más amigable para la radio, cosa que bandas de punk en años anteriores no habían logrado. De hecho, eso fue algo que se criticó mucho, que los rockeros que de pronto venían de décadas anteriores le criticaron muchísimo al pop punk. ¿Por qué? Resulta que muchas de las canciones de estos artistas, particularmente en el caso de Avril Lavigne, eran canciones de productor, es decir, son canciones que a ti te escriben para que tú las cantes. No es como, por ejemplo, en el caso de Good Charlotte o de The Offspring, que sí escribían sus propias canciones y que pues eran artistas un poco más integrales, por decirlo de alguna forma. No digo que Avril Lavigne sea mala artista, pero pues digamos que ella no era realmente la compositora. Pues es que Avril Lavigne también era súper joven en ese momento. Entonces, digamos que
criticaban mucho, y de hecho hay mucha gente que dice que el pop punk no existe, porque es que son dos términos que directamente no casan. O sea, el punk va directamente de ir contra el sistema, y el pop es lo más prefabricado y lo más pro sistema que existe. Entonces digamos que hay una fuerte controversia en torno a todo este movimiento del pop punk, porque pues hay gente que dice como no, o sea, eso es pop y ya está. Se convirtió en lo que juraron destruir. ¡Exacto! Vivieron lo suficiente para convertirse en lo que juraron destruir. Aunque el nu metal, también conocido como rap metal o nu metal, nu metal, tuvo su éxito también durante la década de los 90 con bandas como Rage Against the Machine. Su verdadero éxito fue al comienzo del milenio con bandas como Limp Bizkit, Korn y Slipknot, que lanzó su primer álbum que se llama Hybrid Theory a principios de los años 2000 y se convirtió en el álbum debut más vendido de la década. Entonces también tuvo el nu metal también tuvo un salto bastante grande al mainstream. Además, yo siento que gracias al internet y gracias a todas estas plataformas de las que ya hablamos, era mucho más fácil que géneros musicales así un poco más underground llegaran al mainstream porque tenían mayor posibilidad de ser reproducidos para la gente que no los conocía. Entonces esto también empezó a suceder mucho. Tras las fusiones entre estos géneros que se dieron en la década de los 90, el rock también trata de volver a su concepto más básico en el 2000, como el garage rock o el garage rock revival, con influencias y enfoques alternativos, con grupos como los Yeah Yeah Yeahs, los White Stripes, The Libertines, The Vines, The Hives, Kings of Leon o los Strokes. En el año 2005 la banda californiana Green Day da su concierto más grande en Milton Keynes, siendo el concierto más grande de la historia del punk rock. Que pues Green Day es de las bandas más conocidas de esta época con su canción American Idiot, Wake Me Up When September Ends. Es de los grupos, además de Blink-182, más representativos de esta época. Y pues en retrospectiva, uno de los aspectos más interesantes de esta era de la música es lo íntimo que se siente todo. El internet permitió que los fanáticos pudieran construir relaciones tan cercanas con los artistas y todo se sentía más personal. Claro, eran cosas mucho más personales, y además yo siento que hay otro tema que es importante mencionar aquí un poco por encima, y es que aparece en algunas redes sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos MySpace. Entonces, estas bandas, algunas empiezan a tener MySpace y empiezan a lanzar las cosas a través de MySpace. Y si tú seguías al perfil de la banda, pues te avisaba como ya salió la nueva canción. Obviamente no eran como las notificaciones de celular, sino pues como que te salió una notificación en cuando te metías a la página web, pero ya se empieza a gestar otro tipo de relación con las superestrellas. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Recuerda que en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter podrás encontrar enlaces a las listas de reproducción que pertenecen a cada uno de nuestros capítulos de la serie Música. Para estar al tanto de cada uno de nuestros lanzamientos o contarnos de qué te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.